de 6. Ya estamos muy cerca de terminar nuestra revisión de proyectos como tal. Ya en esta fase nosotros entramos a ver lo que es etapa de aceptación y reporte, donde ya la aceptación es los entregables como tal, el reporte es qué es lo que vamos a entregar y al final ya como tal en la etapa 6 ya es un cierre del proyecto, que eso es en realidad lo que quedó, quedó y pues eso es lo que el cliente va a recibir. Listo, entonces ahora empezamos con nuestra etapa de aceptación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esta etapa de aceptación como tal sigue enlazada eh, en lo que es el monitoreo, control y en la ejecución. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros vamos a estar como tal realizando entregables, los vamos a estar revisando, vamos a ver cómo están, si están cumpliendo con los requerimientos que el cliente nos pide o si hay que hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas van a hacer que nosotros estemos en un proceso constante de aceptación, de revisión, de control, ¿sí? De todo lo que vayamos a hacer a lo largo del proyecto. De igual manera, eh, como yo les decía, la aceptación igual va a estar al final ya como decir, vea, esto es lo que se entregó, señor cliente, tome, revise, le gusta, no le gusta, le parece, nos acepta, no nos acepta, facturamos y cerramos como tal el proyecto. Pues lo ideal es que todo saliera muy bien, ¿no? Pero siempre se debe tener en cuenta que hay riesgos asociados, que hay como tal criterios, que hay requerimientos que se debieron cumplir o que se deben cumplir y que a la larga pues esos serán como yo siempre les he dicho, los causantes de que nos acepten o no como tal nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa introducción, dentro de la fase de aceptación como tal del proyecto, nosotros pues vamos a tener aquí digamos que las dos grandes fases del tema de aceptación del proyecto. La aceptación interna, ¿sí? Entregas parciales, etapas, sprints, ¿sí? Sprint final, el proyecto, todo lo que son las entregas parciales. Entonces, si nosotros recordábamos el EDT, decíamos, ah, mire, este es el hito 1, hito 2, hito 3, aquí voy a hacer una entrega, aquí voy a hacer otra entrega, aquí voy a hacer otra entrega. Ese tipo de entregas serían aceptaciones internas, donde alguien dice, ok, estamos revisando con el equipo, está correcto, listo, lo podemos presentar al cliente externo. O no, en la parte interna, revise como tal ese entregable, vuelva, ajustelo y venga nuevamente para poderle dar como tal la aprobación de que está correcto de acuerdo a requisitos y de acuerdo a lo que se espera que el cliente reciba. Entonces, siguiendo con eso, tenemos pues ya la parte que es la aceptación externa, que básicamente, ¿qué es eso? Ya es cuando nosotros inicialmente en el grupo al interior de la organización revisamos y ahora pasamos al cliente y le decimos, bueno señor, mire, este es el entregable número 1 de acuerdo al objetivo número 1. Entonces llega el señor, lo prueba, lo revisa, lo mira, dice, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. ¿Eso qué pasa? Entonces va muy ligado, puede ser a una facturación, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, aquí en esta fase facturamos el 30% del proyecto y con eso seguimos hacia el 60%. Ok, entonces ahí dependiendo cómo se haya como tal establecido el contrato, pues nosotros entramos y miramos como tal ese proceso de aceptación externa. Valga la aclaración, también está como tal la aceptación final del proyecto, donde se puede dar que ya es la entrega última como tal, se entrega el reporte, se entrega, no sé si es el prototipo, se entregan los documentos de funcionamiento, funcionamientos de calidad y pues al final se hace una reunión formal, como tal se le presenta el proyecto a la persona, al cliente y se hace un cierre formal de tal manera que al final se libera el proyecto y como tal se libera a las personas, todo lo que estuviera ligado, pues, software, no sé, equipos, todo lo que esté puntualmente por el proyecto y se libera como tal esos costos fijos del proyecto. ¿Listo? Entonces,
A tema conceptual, pues estas son las fases como tal del proyecto hasta que se libera como tal el proyecto y se liberan los recursos del proyecto. ¿Qué pasa entonces dentro de la aceptación del proyecto? Entonces, como yo les decía, oiga, la aceptación interna de los entregables eh, que deben tener o deben pasar por las siguientes fases. Entonces, aquí digamos que teniendo en cuenta digamos que la bibliografía, los libros, los expertos, más un poco aquí de mi experiencia, yo les quería traer estos puntos que son importantes al momento de como tal hacer la aceptación de un entregable. Entonces, deberían estar las personas de calidad, las personas de ingeniería, las de producción, los comerciales, las gerencias, la gente de materiales y suministros, y todos como equipo deberían paso a paso ir revisando cómo están, digamos, los productos, los diseños, los planos, no sé si es una página funcional, es lo que vayamos a entregar, que todo esté de acuerdo a qué, a requerimientos específicos, que sea concordante y que cumpla con los planos o los diseños, que haya pasado unas pruebas funcionales, que dentro de los montajes o las adaptaciones sean correctos, que cumplan con las normas que se espera que cumplen, que los acabados sean adecuados, que los reportes y documentos específicos estén al día, que los tiempos estén acordes, que los costes también estén acordes, la cantidad de muestras. Entonces si necesitamos que en el entregable haya una, dos, tres piezas de lo que vamos a hacer, o con una es suficiente, o necesitamos 12, o todo ese tipo de cosas pues hacen parte como tal de la aceptación. Los riesgos identificados, por ejemplo, planeados y controlados. También, todo, por ejemplo, nosotros aquí deberíamos coger como tal el registro de los riesgos y decir, señoras y señores, miren, estos son los riesgos como tal para este proyecto, esto es lo que se ha venido haciendo y lo que hemos evitado. Entonces, hace parte como tal del entregable que nosotros estamos revisando, sobre todo al interior de la organización. ¿Por qué? Porque muy probablemente la gerencia sí va a decir, bueno, señores o señoritas, ¿ustedes qué riesgos tuvieron? ¿Cómo los han ido controlando? ¿Qué riesgo tenemos de que nos vayan a impactar a futuro? Entonces, depende mucho de nosotros cómo nosotros podamos solventar este tipo de situaciones y podamos hacerle frente a lo que nos están solicitando. Equipos internos informados, también. Entonces, cuando, por ejemplo, se hacen las auditorías internas y entran y nos revisan cómo va el entregable. Entonces, bueno, el entregable hoy es el día clave para poder hacer la entrega. Ok, entonces viene alguien, audita, revisa cómo estamos, todos están informados y llegan y preguntan si necesitan que alguien vaya y dé soporte en la entrega, alguna cosa. Sí, estamos enterados todos o no, mire, me falta entrenamiento, no sé qué se va a entregar, no sé por qué pasa. Ese tipo de situaciones suceden. Entonces, la idea es que todo el equipo esté enterado de cuál es la fase que se está entregando y qué es lo que se va a hacer. Últimos niveles de documentos, también esto se revisa mucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que yo les decía, los requerimientos son muy importantes dentro de, como tal, en este caso de la aceptación del entregable, ¿sí? Que nos van a decir, bueno, contra qué lo aprobó, contra qué lo trajo, cuál fue la norma, es la última norma, el último nivel de norma, o mire, es lo último información de la investigación de mercado que hicieron, o qué es, contra qué documento se está liberando como tal esta entrega y que sea acorde a lo que se espera como tal darle al cliente. Entonces también últimos niveles, pendientes cerrados, también muy importante. ¿Por qué? Porque es que si ustedes, por ejemplo, van a entregar y dicen, uy, pero es que nos falta terminar, no sé, pues si es un desarrollo de software, nos falta terminar el fondo donde sale el logo de la empresa, pues es un tema abierto, entonces usted no puede hacer la entrega, sino que tiene que decir, oiga, revise todos los pendientes, asegúrese de que está cerrado todo y con eso tranquilamente vaya y entregue su producto. ¿Listo? Entonces, también esto hace parte un poco de la forma en que nosotros deberíamos realizar las entregas. Y verificar el alcance. Entonces, aquí en verificar el alcance es tener en cuenta todo lo que tenemos de aquí para atrás. Entonces, que el alcance
si se logró el requerimiento, si estamos entregando, por ejemplo, si es la primera entrega unos diseños, si son esos diseños, si la segunda entrega ya es algo funcional, entonces es algo funcional, o es una prefactibilidad, o es ya el producto final, o cuál es el alcance como tal del entregable. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta ahí cuando nosotros hacemos la aceptación. ¿Listo? En la parte externa, pues también. Entonces, aceptación de los entregables del proyecto por parte del cliente o usuario de acuerdo a lo esperado y a lo acordado en los objetivos del proyecto. Lo que decimos, coger los objetivos del proyecto ya de cara al cliente o de cara a la persona o al sponsor o a la persona que pone el dinero para cancelar, pues como ya para desembolsar el dinero y decir, listo, de acuerdo a este objetivo, vamos a realizar la entrega de, y le hacemos como tal la entrega formal de esto. ¿Vale? Generalmente estas aceptaciones externas uno las hace en reunión ya formal con el cliente, de cara al cliente, y se le muestra como tal el avance de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Y toca tener muy en cuenta eso. Es posible que, y ya pues teniéndolo en cuenta por la experiencia, en plena aceptación salen con alguna cosa, algún requerimiento que no lo tuvieron en cuenta, o digamos que van a empezar a hacer presión externa hacia el proyecto como tal. Es muy importante, y ahí sí toca, como dicen, pararse un poquito duro en la raya y tener inteligencia emocional para decir, mire, lo que está contratado y lo que se va a entregar es esto. Hasta aquí llega como tal la entrega. De aquí en adelante no se puede hacer otra entrega. ¿Por qué? Porque esto me impacta en estos requerimientos. ¿Listo? Es importante siempre cuando estemos como tal de frente al cliente, ver un poquito más allá y poder como tal salirle anticipadamente a lo que el cliente pueda decir o pueda comentar dentro de esas reuniones. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta que algo muy parecido a lo que vimos en la interna, pero en la externa ya es muchísimo más importante porque acuérdense que el externo es el que a la larga paga el proyecto, ¿sí? Entonces, mire que tener muy claro cuáles son los planos, las especificaciones, cumplimientos de apariencia, pruebas según correspondan, si se montó bien, se montó mal, funcionó, no funcionó, si era un diseño de una experiencia, entonces la experiencia es buena, es mala, se atendió bien al cliente, no, todo ese tipo de cosas. Si había algún tipo de requerimiento específico, si le tocaba cumplir con alguna auditoría, con alguna cosa, se hizo, no se hizo a tiempo, se hizo a destiempo, ¿qué pasó? Experiencia de usuario, mucho ojo con esto, por ejemplo, la experiencia de usuario es muy clave si uno diseña no solo un producto, sino más bien un servicio, porque cuando el servicio es totalmente importante en ese aspecto y pues eso va a hacer que el cliente diga, ok, me gustó, vuelvo, ok, no me gustó, no vuelvo más y lo voy a recomendar mal. Entonces, ese punto ahí es muy, muy clave y muy importante para nosotros poderlo revisar. Y documentaciones, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, ya una entrega final, entonces documentaciones de funcionalidad, de operación, calidad, garantía, revisión de contrato, revisiones comerciales, suministros, ¿sí? Porque acuérdense que el proyecto como tal es un esfuerzo puntual. Y si ustedes recuerdan, nosotros decíamos, la vida del ciclo del proyecto va hasta aquí. De aquí en adelante es la vida del producto. Entonces, ya en esas cierres finales, generalmente, y también se los digo de la experiencia, generalmente ya cuando uno está que acaba el proyecto, ya la gente empieza a meterle, uy, bueno, y ahora cómo va a ser el suministro, y ahora cómo vamos a entrar y todo el tema. Entonces, no sobra que pues uno diga, listo, mira, el proyecto va hasta aquí, pues el tema ya como tal comercial y de suministro, si quieren lo revisamos en un espacio de aparte o acabemos aquí la reunión y seguimos con el tema comercial y suministro. Siempre vayan preparados cuando haya una aceptación externa, ¿listo? Para que puedan como tal darle continuidad al tema. ¿Quiénes deberían estar ahí? Pues calidad, ingeniería, producción, comercial, gerencias, materiales y el representante del gestor del proyecto como tal, la persona el project manager o el gerente del proyecto que ha estado como tal revisando el proyecto a lo largo de su vida útil. ¿Listo?
¿Qué pasa? Aquí yo les quise traer una serie de recomendaciones que a mí me parecen importantes para que ustedes al momento de como tal entregar un proyecto, pues lo tengan en cuenta, ¿sí? Y, y pues eso, créanme que pueden haber muchísimas más, eso pueden haber cualquier cantidad de recomendaciones, pero digamos para efectos prácticos, estas son como las más acertadas que ustedes deberían tener. Entonces, la primera, los entregables deben estar establecidos desde el inicio del proyecto. Es decir, sí, es verdad, nosotros los podemos ir ajustando, pero uno va ajustando, pero sobre bases que ya existían, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros arrancamos, dijimos, vamos a entregar esto, y oiga, no, es que yo he ido modificando como tal mi entregable. Claro, y eso está bien, y eso se va a dar. Pero entonces miren que había una base y sobre esa base usted fue iterando, iterando, iterando. Si algo pues fue fallando, fue ajustando, fue fallando, fue ajustando y lo consigue de una manera mejor. Pero si usted desde el comienzo no identificó ese entregable, créame que si al final usted lo necesita, va a ser muy complicado que salga, ¿sí? Entonces, por eso lo ideal es poderlo identificar desde un inicio para poderlo ir ajustando de manera iterativa e incremental hasta poder lograr lo que el cliente como tal espera. ¿Listo? Entonces, por eso es importante identificar los entregables desde el inicio del proyecto. Que me salió un entregable ahí en la carrera de la ejecución. Ok, puede salir, porque sí pueden salir. Pero pues digamos que lo ideal sería que ustedes pudieran identificar desde el comienzo del proyecto como tal los entregables. Los cambios generados deben ser cubiertos y asimilados. Sí, que lo que nosotros siempre hemos hablado, uno debería manejar el cambio, hacer gestión del cambio para poder evitar el riesgo, para poder como tal tener claro cuál es la desviación, poderlo cuantificar y sumarlo al margen y poder como tal gestionar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Entonces, en el entregable, igual, pueden salir cambios, necesito que me haga esto, necesito revisar esto, necesito pam, 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 muchas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que si ustedes pues en el entregable sufren algún tipo de cambio, poderlo manejar como nosotros lo vimos la vez pasada en la ejecución, ¿sí? De una manera como muy correcta, diciendo, oiga, yo tengo este cambio, me afecta este tipo de este tiempo, me afecta este costo, me afecta estos entregables, me afecta tanta, digamos, X o Y variable que eso me podría impactar. Tener identificado como tal el cambio. Los entregables deben cumplir con los objetivos del cliente, pues sí, tienen que cumplir, porque si ustedes empiezan a desarrollar como tal, a ejecutar, pero pues si eso no le pega a lo que el cliente espera, pues estamos graves, ¿cierto? Entonces deben cumplir con los objetivos del proyecto. Las personas correctas deben ser las que entreguen el producto o servicio. Sí. ¿Y qué pasa? Y eso es una recomendación también muy importante. En ese tipo de entregas, generalmente hay alguien que le ha metido mucho la ficha y que y sabe muy bien cómo funciona, cómo opera, cómo se hizo, qué requiere, qué no requiere. Todo ese tipo de cosas. Siempre hay alguien en el equipo de trabajo que requiere, o sea, que tiene mucho conocimiento como tal en la entrega. Importantísimo que esté metido dentro de la aceptación de ese proyecto, ¿sí? Dentro de la entrega del entregable, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si le da al cliente por hacer alguna pregunta, entre comillas, corchadora, el hombre sale y como tal da un punto de vista técnico, acertado, correcto y del cual el cliente va a decir, ok, listo, entendido, no hay ningún inconveniente o mire, no, definitivamente esto no fue. ¿Listo? Muy importante, si uno no tiene claro eso, el cliente le puede a uno rechazar un entregable y el proyecto se atrasa. ¿Listo? Mucho ojo con las personas que entregan como tal esas actividades o esas tareas importantes. Asegurar el último nivel de cambio de los documentos si lleva registro, sí, también, claro. El entregable, ¿contra qué documentos? Contra estos documentos y este es el último documento aprobado y disponible para poder realizar la actividad. Ok. Si el entregable es parcial, verificar con el cumplimiento. Si con el cumplimiento se va en la vía correcta antes de seguir. ¿Qué pasa? Esa es una forma de autocontrol.
cada uno de los entregables que nosotros vamos haciendo nos permiten ver si nosotros vamos digamos, en el sentido correcto del proyecto, si nosotros vamos a alcanzar lo que realmente dijimos que íbamos a hacer. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se puede uno ir desviando por las ramas y de repente, uy, es que esto no era y perdí un mes. ¿Por qué pasa? Eso sucede en los proyectos. Entonces, lo ideal es que con las entregas parciales usted vaya ajustándose y vaya diciendo, oiga, sí voy bien o no, definitivamente estoy salido de lo que están esperando. ¿Listo? Entonces, sirve para realizar ajustes y como tal ir avanzando dentro del proyecto. Si es cambio de etapa, el entregable debe ser claro, transferible y con los pendientes cerrados. ¿Cómo así? ¿Qué es cambio de etapa? Listo. Entonces el tema de cambio de etapa nos quiere decir que, por ejemplo, no sé, cerramos el objetivo 1 que era diseño y ahora pasa a producción. ¿Para qué? Para poder hacer el prototipo. Entonces, en esos cambios de etapa, nosotros debemos efectivamente dejar todo saneado para que la gente de producción lo reciba y pueden hacer la entrega de acuerdo a lo que se espera en ese proyecto. ¿Por qué? Porque es que si nosotros decimos, uy, no, pero es que me faltó analizar, no sé, la resistencia del material y van y lo hacen y, uy, pero eso me faltó. Y, oiga, ¿lo hicieron? Sí. Y pum, pasó algo. No, es que pasó, que ¿dónde está el análisis de materiales? Uy, es que yo no lo hice, no alcancé. Vamos a tener un problema. Oiga, falta realizar el contrato o falta traer la materia prima porque eso estamos aquí afanados y que alguna X o Y excusa. Entonces, eso va a impactar como tal el avance del proyecto. Siempre dejar todos esos ítems cerrados a tiempo para que no nos afecten. O si hay algún requerimiento específico del cliente. Resulta que estaban haciendo el proyecto y le llegan y le dicen, oiga, usted es certificado, no sé, en norma internacional 17025 para laboratorios expertos en tal sector. Uy, no, yo no he hecho eso y no todo, no, y eso se demora. Ah, bueno, entonces no podemos avanzar con el proyecto hasta que usted no se certifique. ¿Por qué pasa? Y es un requerimiento específico del cliente. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Si es un hito de facturación, realizar documentación formal de entrega, también. Importantísimo. ¿Por qué? Porque es que si usted no deja constancia, no hace una entrega correcta, adecuada, pues no le pagan. Entonces, importante ahí tenerlo en cuenta al momento del, como tal, de la entrega del proyecto. Entregar documentos claros y concisos, también. Aquí uno tiene que ser muy transparente y decir, vea, le estoy entregando esto, ni A, ni B, ni C, sino este. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que todos hablen el mismo idioma y todos estén como tal enfocados correctamente en lo que hay que hacer. ¿Listo? Entregas parciales, mostrar imágenes y videos de alcance y cronograma actualizado. Sí. En los proyectos se puede dar que usted contrata algo y le dicen, listo, yo adquiero su proyecto, pero yo debo realizar, no sé, un equipo, un molde, un algo en otro lado del cual yo no puedo ver, por ejemplo, si lo manda a China, lo manda a India, a que lo hagan allá, y entonces dice, oiga, hay dos formas. Una de que si yo tengo la posibilidad, yo voy y miro cómo está el proyecto y le voy contando, o me están retroalimentando de allá, de la fuente, de cómo está yendo el proyecto. Entonces, importante hacer todo este tipo de entregas parciales, mostrar avances, muchas imágenes, muchas fotos, muchos videos, mucho cronograma actualizado, porque su cliente siempre les va a estar pidiendo eso. ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? En mi cronograma usted debería estar en eso. ¿Cómo va? Siempre, siempre, siempre va a estar alguien encima de usted diciéndole qué pasó. ¿Listo? Entonces, la mejor manera, si nosotros contratamos y mandamos eso a hacerlo al exterior, es como darle soporte. Es lo mismo que uno pediría, por ejemplo, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Me lo envió? ¿No me lo envió? ¿Ya lo tiene? ¿Está listo? ¿No está listo? Todo ese tipo de preguntas lo van a hacer lo mismo. Entonces, uno siempre debe estar como tal con unos soportes audiovisuales o fotográficos importantes para poderle dar solución al cliente y de paso tranquilidad, porque acuérdense de la empatía que mirábamos en la inteligencia emocional. Uno trabaja para alguien, ¿sí?
Y ese alguien pues necesita saber cómo va. Entonces, si usted le muestra avances, entonces la persona está más tranquila. ¿Listo? Definir flujo de aprobaciones también importante. Entonces, acuérdense que en un entregable debe ir un flujo de aprobadores. ¿Cómo hacemos el flujo de aprobadores? Pues con la matriz RACI que mirábamos por allá en la planificación. Entonces, con eso decimos quién me tiene que aprobar, quién está informado, quién es responsable, quién es, solo se le informa, quién, ¿listo? Y con eso sabemos quiénes deben aprobar como tal. Cuando hay un entregable, generalmente, pues, digamos que el director del equipo de trabajo debe como tal aprobar, pero también un nivel más arriba, un gerente, un supervisor, alguien como tal que dé el soporte y firme para, o diga, ok, está de acuerdo, avance, ¿vale? Entonces es importante el flujo de aprobaciones. Bueno, y las áreas, ¿no? ¿Qué áreas deben estar enteradas del entregable y deben como tal avanzar? Y ¿debe existir una aceptación final del proyecto? Sí, también debe existirla porque si no, el proyecto se queda abierto por siempre y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, estas recomendaciones son recomendaciones importantes que ustedes deben tener dentro de la aceptación del proyecto como tal. Acá decimos, oiga, si hay un entregable rechazado, se debe contar con un plan de contingencia, verificar si es un riesgo identificado o no y comunicar de acuerdo a la matriz RACI para tomar acciones lo más pronto posible. Los entregables hermosos si todo sale bien y todo el mundo lo acepta y todo el mundo está bien. Si rechazan uno, que es muy probable, pues toca entrar a ver qué se puede hacer. ¿Listo? Y si, por ejemplo, es rechazo por algún riesgo que en algún momento nos sucedió y bueno, si lo teníamos pues identificado y planificado, pues tomamos como tal el de la contingencia y lo arreglamos y todo bien. Pero si no, toca entrar como tal a revisar internamente con los equipos y tomar acciones. ¿Listo? Esto sí es muy importante para que lo tengan en cuenta. Mucho ojo. Si no se acepta, entre a ver un plan de contingencia. La contingencia tiene que estar inmersa en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es lamentablemente salir a apagar el incendio. Y si pues sucede el incendio, puede volverse un poco complicado, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta ahí. La aceptación, bueno, pues entonces nosotros, ¿qué vamos a tener dentro de nuestros elementos para utilizar? Entonces, la lista de entregables. Vamos a coger, ¿se acuerdan? Nosotros mirábamos por allá en la planificación esta listica, entonces el entregable, qué debe tener el entregable, si es qué tipo de entregable es, el número, la actividad, qué tipo de codificación tiene, si está aprobado o no está aprobado, si lo rechazaron y después sigue a una siguiente, o si alguien tiene varias fases de aprobación como tal. Todo ese tipo de cosas nosotros lo vamos listando y lo vamos organizando para poder tenerlo claro. Y así ir alimentando como tal el plan de hitos. Porque acuérdense que contra los hitos es contra lo que nosotros nos facturan, ¿vale? Entonces es importante ahí. Y también, como tal, dejar el certificado de aceptación. Entonces aquí, pues, bueno, llenamos la información del proyecto, aceptación parcial del proyecto o aceptación final. Aceptación parcial durante la ejecución, pues aceptación final, cierre total del proyecto y nos fue bien, nos fue mal, ¿vale? Y pues aquí qué tipo de entregable, comentarios y quiénes deben aprobar. ¿Listo? Entonces, pues, esta es digamos, una propuesta de cómo realizar la aceptación del entregable del proyecto. Y ahora, como tal, esa fue la aceptación. Y ahora vamos a ver el reporte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que una cosa es entrar y decir, listo, así es como me van a aceptar. Y ahora esto va a ser el reporte con la que yo voy a ir como tal dando los avances del proyecto. Ok. Entonces, pueden existir dos tipos de reporte. El reporte de avance del proyecto o el reporte final, que durante la ejecución normal, el cuerpo del proyecto, la ejecución, nosotros vamos a estar como tal dando información al cliente de cómo vamos, información a la alta gerencia, información a los interesados y al final pues ya este es cuando logramos el entregable final, cerramos el proyecto y pues
todos estamos felices. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El reporte de avance, que es el reporte parcial, entonces encontramos que las herramientas de comunicación sobre el estado del proyecto a los clientes interesados. Entonces, claro, cuando por ejemplo vamos desarrollando el objetivo 1, vamos en el paquete de trabajo 2.1, entonces ahí tenemos la actividad número 2.1.1. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un entregable de ese de esa tarea, es un reporte de avance o reporte parcial y así es como vamos, pam, 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 le vamos mostrando, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ser planificados para la entrega durante el monitoreo y el control. Claro, nosotros, acuérdense que cuando nosotros hacemos el cronograma, nosotros vamos a tener fechas de cada una de las actividades. Entonces vamos a decir, este entregable va a estar en esta fecha, nosotros debemos ir ejecutando esta tarea en esta fecha, y al final como tal de esa fecha, pues se hace un reporte y se dice, mire, se hizo esto, logramos esto, avanzamos al siguiente punto. Ok, listo, entonces ahí vamos viendo cómo va avanzando el proyecto como tal. Una periodicidad de tiempo, semanal, quincenal, mensual. Ahí depende lo que nosotros pues tengamos como tal planeado. Vamos a encontrar este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Pues dependiendo, ahí depende mucho de la vida total del proyecto. ¿Por qué? Porque si el proyecto dura pues un año, pues nos toca casi que mensual entregas, ¿sí? Y quincenal seguimientos periódicos. Pero, por ejemplo, si ya son solo 5 meses, entonces ya toca casi que semanal estar revisando qué pasa. ¿Listo? Entonces es importante la periodicidad. ¿Comunicados a los interesados? Sí, es importante. Nosotros siempre debemos, lo que yo les digo, siempre debemos estar informando cómo vamos, qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo está el proyecto. ¿A quiénes? A las personas que pagan, a las personas que están esperando el entregable como tal, porque acuérdense que esto es un flujo, una entrada, proceso, una salida, y en esa salida hay alguien que está esperando eso. ¿Listo? Sea interno o sea externo. Hay un cliente como tal dentro de cada una de las actividades. Indicadores de avance o retraso, entonces aquí lo que mirábamos, cogemos la técnica del EBM, la técnica del valor ganado, entonces decimos, mire, vamos en esto, no vamos en esto, nos gustó, no nos gustó, estamos sobre el tiempo, estamos con sobretiempos, estamos bien de tiempo, estamos en sobrecostos, vamos ahorrando, ¿qué pasó? ¿Sí? Y esta sí es muy importante, ser muy transparentes, no muchas veces y lamentablemente esto pues se tapa, ¿sí? Se empieza como tal ahí a una vaina rara en el proyecto y la gente empieza a decir cosas y no es como muy concreta y empieza como tal a dar información que muchas veces puede ser irrelevante. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esto? No, pues es que mire, nos pasó esto, el otro, no. Diga, no, no alcancé, no llegué, me pasó esto fue la novedad, pam, 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 X o Y cosa. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tema de ser transparentes y pues siempre estar buscando lo que es y no lo que no debe ser. Entonces, dentro del reporte, nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer un reporte como tal? ¿Sí? Entonces, el reporte debe tener el nombre del proyecto, nombre del cliente al que nosotros le vamos a presentar, la visión del proyecto o los objetivos como tal, a dónde queremos llegar, qué es lo que vamos a lograr. El tema de salud del semáforo, la salud del proyecto tipo semáforo, quiere decir, por ejemplo, que nosotros siempre debemos presentar el estatus en verde, rojo, amarillo, donde, pues, valga la aclaración, verde es que vamos bien, amarillo es que estamos sobre el límite y en rojo es que vamos atrasados o vamos en sobrecostos. ¿Listo? Entonces es importante, como tal, siempre llevar un semáforo de cómo va el proyecto. ¿Listo? Inclusive eso es una gerencia visual para nosotros poder ir controlando los temas. Eh, Gastos y línea de tiempo, también muy importante, decir, vamos en esta fecha, vamos en este avance, la línea de tiempo va así, como tal, el gasto va en esto, tan, tan, tan. ¿Listo? Importante tener este tipo
información dentro del reporte del proyecto. Actividades relevantes en la línea de tiempo. Se obtuvo, se realizó. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos, no sé, ya logramos la página web para hacer el marketplace, entonces se obtuvo el marketplace después de la revisión tal y se espera como tal entregar no sé, la pasarela de pagos, algo, estoy diciendo algo. Entonces, ok, listo. Entonces, estas actividades son claves. Ya usted puede ingresar, se puede loguear, puede hacer adquisición de productos, todavía no puede pagar, pero pues ya funcionalmente la persona es capaz de poder interactuar con la página web. Ok, listo. Entonces, mire que son actividades en el tiempo, que claro, con fechas, pero que ya son muy concretas de que como tal lo que se espera que funcione, pues ya está funcionando. Listo. Entonces, ahí va las actividades relevantes. Lo que se puede planear en la próxima línea fase de tiempo, pues sí, ¿qué viene a continuación? Pero no todo, sino cosas importantes. Entonces, viene a continuación, no sé, el ensamble de la pieza, viene a continuación las pruebas funcionales en la red, viene a continuación primeras pruebas con clientes externos o con usuarios externos para verificar funcionamiento o retroalimentación o auditor. Viene una auditoría de certificación para poder realizar el proyecto y el avance. Ok, todo ese tipo de cosas nosotros siempre las debemos como tal presentar y decir qué es lo que va a suceder de manera relevante. Problemas, obstáculos también sirven en los reportes para escalar los temas y saber si pues vamos bien, vamos mal, qué pasó, qué ha pasado, todo ese tipo de cosas. Próximas tareas y actividades como tal en el corto plazo. Y pues esto también es muy importante y ahorita más adelante lo miramos. Links de cronogramas, videos, imágenes, artículos, reconocimientos. Esto hace parte mucho del liderazgo dentro de un proyecto y eso sí quería también compartírselos. El tema de los reconocimientos, por ejemplo, que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, porque ¿qué pasa? Las personas valoran mucho que los jefes o alguien de, digamos, de rango diga, oiga, estás haciendo bien el trabajo. Eso es muy importante, eso es muy reconfortante dentro de un proyecto e incita a que la persona siga dando lo mejor de cada uno. Entonces, eso es muy clave al momento de hacer las entregas de un proyecto. ¿Listo? Entonces, pues se reúne como tal el equipo, el gestor de proyecto presenta y se da una retroalimentación por cada una de las personas. ¿Listo? Esto es lo que debería contener el reporte. Ya lo habíamos visto la vez pasada durante la ejecución, el informe, el avance del proyecto, que era lo que hablábamos la vez pasada, un estado de tiempo, un estado de dinero, de finanzas, el alcance, cómo vamos en los alcances, los puntos abiertos y si hay comentarios, ya sea para tiempo, para dinero o para el alcance como tal. Pues esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero quería traerlo para que ustedes lo recordaran. Acá, este sí es nuevo. Esta es otra forma, otra propuesta de cómo uno debería realizar el avance del proyecto. Porque, ¿qué pasa? Entonces nosotros aquí decimos, listo, este es nuestro proyecto como tal. En este tema de distribución, pues más que todo miramos es en qué fase vamos, ¿sí? Ítem 1, ítem 2, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, o qué es lo que vamos a revisar. Situación del cronograma, ¿va en atraso? ¿Va bien? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el plazo en caso de que vaya en atraso para poder terminar como tal la actividad? Si hay comentarios, ¿sí? Siempre adjuntar la versión del cronograma. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les digo, todo el tiempo debemos tener el cronograma y el presupuesto a la mano y decir, vamos en esto, se está revisando esto, avanzamos en esto, siempre, 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 siempre. ¿Listo? Entonces debemos tenerlo acá. Situación de las finanzas, ¿cómo vamos? Entonces el coste actual, ¿hay sobrecostos? Sí, no. Y en caso de que haya sobrecostos, ¿cuál es el valor? Cantidad facturada, entonces decimos, vean, ya vamos en el entregable, no sé, en el hito 2 de 3,
nos han pagado ya el 60%, para el 3 nos entregan el 40 final. Ok, ¿pagos pendientes? Sí, entonces me falta el 40 final. Ok, listo. Comentarios. Y pues aquí igual, situación de alcance, si hay entregables pendientes, si no, y cuáles son los puntos abiertos y otros temas que pudieran surgir. Listo, entonces miren que aquí hay dos cosas importantes. Un avance del proyecto basado pues en, digamos, en cifras, y este puede ser ya en temas de plazos y sobrecostos. Listo, para tenerlo presente cuando nosotros estamos revisando esto. Para este entregable, y, y aquí quiero hacer una pausa para que miremos un video sobre el tema de entregables, que no es muy largo, pero sí aporta mucho valor a lo que estamos hablando como tal. Entonces, quiero que miremos este video unos 3 minuticos, por favor. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Karen y esto es Soy PL. ¿Te confundes con los términos entregables aceptados y entregables verificados? En este video descubrirás todo lo que necesitas saber para no confundirte jamás. Lo que es un entregable aceptado y un entregable verificado. Esto tenlo muy seguro. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esta imagen. Y fijándonos en esta imagen, vamos a ir haciendo el recorrido mientras te explico algunos conceptos que debes tener claros para poder entender lo que es un entregable verificado y aceptado, porque entran en juego varios procesos y varias áreas de conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que controlar la calidad del proyecto consiste en garantizar que los entregables cumplan con los requisitos de calidad definidos en el plan de gestión de calidad. Este proceso pertenece al área de conocimiento gestión de la calidad del proyecto. Por otro lado, tendríamos el proceso validar el alcance del proyecto, que trata de formalizar la aceptación de los entregables por parte del cliente. Este proceso pertenece a la gestión del alcance del proyecto. Controlar la calidad se centra en la corrección de los entregables, mientras que validar el alcance se centra en la aceptación de los entregables. Controlar la calidad generalmente es realizado por el Departamento de Control de Calidad, mientras que validar el alcance lo realiza el cliente o el patrocinador en reuniones que mantiene el gerente del proyecto con el cliente o el patrocinador, donde se revisan los entregables y se asegura de que estos sean satisfactorios. Controlar la calidad del proyecto generalmente se realiza antes de validar el alcance, pero también se puede realizar en paralelo. Los entregables verificados son una salida de controlar la calidad del proyecto y son una entrada del proceso validar el alcance. El resultado de validar el alcance serían entregables aceptados. Ahora bien, tanto controlar la calidad del proyecto como validar el alcance del proyecto se realizan como parte del grupo de procesos monitoreo y control, pero también se puede validar el alcance al final de cada fase del proyecto para validar los entregables de cada fase. Y tenemos que tener claro que estos dos procesos, tanto controlar la calidad del proyecto como validar el alcance, pueden dar lugar a solicitudes de cambio. ¿Y a dónde van estos entregables aceptados? Pues estos entregables aceptados son una entrada del proceso cerrar el proyecto o fase. Espero que te haya gustado este video y que te haya quedado claro lo que es un entregable verificado y lo que es un entregable aceptado y la ruta que siguen estos entregables hasta cerrar el proyecto o fase. Espero que te haya gustado este video. Listo, entonces, bueno, aquí nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí debemos tener en cuenta estos punticos que dice como tal el video. Oiga, un entregable verificado es siempre y cuando internamente nosotros decimos, ok, está correcto de acuerdo a los requerimientos que nosotros estamos cumpliendo con esto que estamos entregando, vale. ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y como tal, el entregable aceptado es cuando el cliente coge y me dice, listo, lo que usted me está entregando está de acuerdo a lo que yo espero que usted me entregara dentro del proyecto. Entonces, de acuerdo, check. Y contra este alcance entregable aceptado y validado como tal el alcance, pues es generalmente lo que uno factura durante la vida del proyecto. Entonces, ya este proceso, dependiendo de la cantidad de objetivos, de entregables que uno defina, pues se va como tal cumpliendo y al final se cierra como tal el proyecto o se cierra la fase o el objetivo que nosotros estamos como tal trabajando. ¿Listo? Entonces,
Ahí pues digamos que quería reforzar ese tema antes de seguir con, con nuestra revisión como tal. Listo, entonces teníamos por acá, listo, entonces bueno, habíamos revisado esto, entonces el anterior era reporte de avance, este ya es reporte final, que entonces en nuestro caso sería ya la entrega final como tal del proyecto. Entonces, esta herramienta de comunicación y entrega final del proyecto es, pues, es una herramienta como tal de comunicación y ya como tal de entrega a los clientes o a los interesados. ¿Listo? ¿Dónde qué debemos tener en cuenta como tal para este proyecto? Entonces, oiga, ya toda la información desarrollada durante toda la vida del proyecto debe estar lista para podérsela entregar al cliente o a la persona que nos está como tal entregando o nos está cancelando el proyecto, ¿listo? O pagando o desembolsando el recurso. Ya como tal, ser claros ya en los gastos, en el tiempo, los entregables, en los cumplimientos. Nosotros ya aquí como tal debemos tener muy claro cómo va o cómo se rolla el cronograma, logramos el tiempo, nos pasamos, cómo está como tal, los costos, fueron adecuados, no fueron adecuados, gastamos más del presupuesto, tuvimos que comernos los márgenes, qué pasó, ¿sí? Se entregó a tiempo las cosas, no se entregaron a tiempo, todo ese tipo de cosas van a estar dentro del reporte final del proyecto. Presentar información gráfica y audiovisual, claro. Esto es muy clave, compañeros. ¿Por qué? Porque, y ahorita lo vamos a ver aquí más adelante, esto de aquí de uno poder presentar algo funcionando, que sea agradable a la vista, que las personas puedan ver y digan, ok, ese producto está muy bueno, nos gustó, todo ese tipo de cosas, pues hacen que uno pueda tener un reporte bastante importante, no solo como tal el documento físico ahí aburrido, no, sino que pues algo muy, muy bien presentado, ¿sí? Ser entregado en una reunión formal con el cliente y la dirección o el PMO. Claro, aquí ya el cierre final es el que, mejor dicho, la cereza del pastel. Entonces, todos nos sentamos, revisamos las métricas, revisamos cómo está el proyecto, qué se logró, no se logró, estamos en este tipo de circunstancias, lo aceptan, no lo aceptan, de acuerdo a lo que ustedes querían, sí o no, ¿listo? Que, por ejemplo, si ya nosotros somos emprendedores, entonces vamos como tal donde el cliente, y no sé, si le vamos a entregar algo, entonces que la experiencia sea muy buena, mire, esto es lo que se realizó, este es el producto, darle como una pequeña explicación, sentir que la persona diga, oiga, durante esa entrega está muy clara lo que usted me está vendiendo y pues eso es muy bueno, ¿sí? Entonces miren que también hace parte como tal el reporte final. Y otra vez, ser transparentes, decir, vea, eso es lo que pasó, eso es lo que estamos entregando y eso es lo que usted va a encontrar. ¿Listo? Dentro de nuestro reporte final. ¿Qué debe contener? Ah, bueno, entonces ya aquí nosotros tenemos una portada, como tal el nombre del proyecto, el nombre del cliente, resumen ya gerencial, ¿sí? Con el número del proyecto, fecha cuando inició, cuando cerró, costos generales y costos por objetivos, fecha de emisión, esto. Ah, sí, entonces, esos son como los puntos que nosotros debemos tener dentro de, como tal, del proyecto, pues del reporte final ya para la entrega de cara al cliente. Entonces, ser muy, o sea, saber vender. Aquí uno se debe apoyar mucho, por ejemplo, si uno es emprendedor, de la persona más creativa. Si no tiene esa persona más creativa, pues uno buscar cómo poder presentar un proyecto de una manera creativa, dependiendo lo que haga. Si uno está dentro de una organización, pues poder como tal decirle a las personas de mercadeo, de marketing, oiga, tengo este proyecto, ayúdenme a diseñarlo para poder ser muy, digamos que muy hábil para presentarlo y que sea muy agradable a la vista, porque eso vende y hace que las personas como tal, pues digan que cómo se ve el estatus del proyecto, entonces es importante ahí. Acá digamos que visión, los objetivos, qué se alcanzó, qué se quería alcanzar, cómo fue la estrategia.
Entonces tocó mandar gente a campo, que revisaran, que ejecutaran, encontrando estas situaciones, todo esto, ¿sí? Algo muy, como muy gerencial, pero a la vez de alto impacto para que las personas entiendan qué pasó. Desempeño del proyecto, elementos planeados versus los ejecutados, se hizo esto, la metodología fue esto, el programa fue aquel, se planeó y se ejecutó, entonces logramos una eficiencia de tanto, tuvimos esto, todo este tipo de cosas. Los resultados, entonces se logró como tal el producto que ustedes estaban esperando, se logró el servicio que ustedes estaban esperando, se logró no sé, la página web que usted quería, el marketplace funcionando, se tienen las siguientes condiciones, todo ese tipo de cosas, ahí iría. Evaluación y análisis, entonces, esto nos sucedió, esto analizamos, esto es lo que nosotros identificamos dentro del proyecto como tal, un reporte. Conclusiones y recomendaciones también. Eh, Esto concluimos, esto es lo que se debería hacer de aquí en adelante, eso es lo que recomendamos nosotros como empresa, tan, tan, tan. Y los anexos, entonces ya en los anexos ustedes colocan imágenes, reportes, links, PDFs, videos, experiencias de usuario, bueno, reconocimientos, lo que ustedes quieran colocar en el reporte, ahí se va al final en los anexos, ¿listo? Y como tal también se hace su reunión formal, se presenta todo lo entregable, los videos, el documento, se muestran cifras como tal y se da como tal el cierre formal del proyecto. En este link, ya ustedes como ya cuentan con este documento cargado en el aula, hay un ejemplo de una entrega de un proyecto, de cómo está, así es literal, un proyecto que se entregó en algún momento, información que se encuentra ahí disponible y cómo nosotros lo deberíamos tener listo para que ustedes lo puedan revisar y miren cómo se entregaría un proyecto, digamos, a manera de documento. Otra manera de ver lo que yo les decía, de ver el documento, estos videos y pues quisiera revisarlos, la manera como nosotros deberíamos